pequeño, muy niño, entre los 13 y 14 años, organizamos un grupo con compañeros de mi colegio en Puerto Tejada, José Hilario López. Comenzamos a incursionar la música. Yo vengo de un hogar de músicos, mis tíos, mi padre era músico. De hecho, muchas veces cogía la guitarra y me cantaba la parábola del hijo pródigo. Yo no entendía, me la declamaba de distintas formas, me hablaba, Dios me estaba hablando, pero yo no entendía. Y empezamos en la música hasta que llegué a los 17 años. Un amigo, Carlos Antonio Sape, me trajo a Cali, a la orquesta de Pepe y del maestro Rafico Bolaños, y empezamos de un conjunto, un sexteto, pasé a una orquesta de 20 músicos. Y en esa orquesta yo era el joven, el pequeño, y los compañeros me recibieron con mucho amor, mucho cariño, al tanto que uno de mis compañeros me matriculó en el conservatorio para empezarme a preparar. Y de allí duré entre los 4 años siguientes, pude excursionar a la mejor orquesta de Cali. Ya se hablaba en Cali de Tuto Jiménez, un cantante de Puerto Tejada, ya era apetecido por todas las orquestas, ya se hablaba bien de mí y empezaba ya a subir, pero llegó el momento en que ya estando en la mejor orquesta de Cali, que era el anhelo de cada músico de aquí de Cali estar en esa orquesta, y llega el momento en que tengo un llamado del señor Jairo Varela y de Alessi Lozanos, que ellos están organizando el grupo Nietzsche en la ciudad de Bogotá. Entonces Álvaro del Castillo fue el emisor. Entonces, perdón, Tuto, ¿qué edad tenías en ese entonces? En ese entonces tenía yo 22 años. 22 años, okay. 22 años. Ya terminaba ya el bachillerato. Mi anhelo era ser arquitecto, pero soy un arquitecto frustrado, no pude estudiar. La música me absorbió en todo, pastor. De hecho, tengo recuerdos grandes porque de mis compañeros de estudio hay varios que son pastores. Éramos un grupo muy metidos en el estudio, pero yo trabajaba en la música, pero también estudiaba, porque quería verdaderamente salir adelante. Habían pasado cosas en mi vida porque me tocó trabajar para poder salir adelante, porque vengo de un hogar de 8 hermanos y un momento que las cosas no estaban bien y me tocó trabajar. Okay. Quizás de pronto llegó un momento que me salí del seno de mi hogar, empecé yo bueno, uno empieza a trabajar, se empieza verdaderamente a partir de la que nosotros hicimos hoy en día, la cobertura de nuestros padres. Entonces, cuando llego al grupo Nietzsche, viajo a Bogotá y llego a la casa de Alessi Lozano y Jairo Varela. Ellos me entregan la primera canción que se llama Consejo de Madre, pero llego a vivir a la casa de un brujo, de un señor de Puerto Tejada, y de allí empezó lo turbio en mi vida. ¿Qué pasa allí a partir de allí cuando llego al grupo Nietzsche? Bueno, el anhelo de uno joven, ¿qué joven será el que no quiere grabar? ¿Qué joven que quiere incursionar? ¿Qué joven que quiere tener fama? Cuando llega la oportunidad de llegar a una casa de izquierda y poder implantar su voz, ese es el momento más lindo. De verdad que me sentía muy feliz, me sentía muy contento porque en mis sueños se estaba haciendo realidad. ¿Y sabe qué es lo más grande? Que el grupo Nietzsche se creó para competir con los boricuas y ser la mejor orquesta del mundo, y se logró, porque el grupo Nietzsche es una orquesta de mucho renombre. Vi cosas muy grandes, muchísimas. Cuéntanos cómo fue esa historia, cómo fue la subida en el grupo Nietzsche y cómo fue cuando estabas aparentemente en la cúspide, ¿qué pasó? No, eso subí como palma y caí como coco, ¡pum! Porque la fama cobra cosas. Estar en la fama le cobra cosas en la vida a uno si de pronto uno no está bien cimentado. Pero pasaron cosas difíciles en mi vida. No sé en qué momento caigo en el flagelo de las drogas, en el demonio de las drogas. Y allí se empezaron a cerrar las puertas, se empezaron a truncar las cosas, empezaron los momentos difíciles, empezaron las cosas que no debían llegar, porque son decisiones equivocadas que uno toma en la vida. Y ya me convertí en un esclavo de la droga, al tanto que fueron 27 años que estuve sumergido en las drogas. Porque uno quizás muchas veces no conociendo al Señor, entonces uno busca felicidad. Yo estuve 27 años buscando la felicidad,
Yo sé que muchos de ustedes han buscado la felicidad en distintas formas, ¿cierto? Hay gente que la busca en los juegos, otra gente que la busca en el dinero, otra gente que piensa que ganarse la lotería, ahí está la felicidad. Porque estamos en el camino equivocado, estamos completamente engañados. Yo estaba muy engañado. Y es más, me creía la propia mentira, yo era un mentiroso, yo era una falacia. Fueron 27 años creyéndome la propia mentira de mi vida. Engañado estaba. ¿Cómo impactó eso de la droga a tu carrera? Pues prácticamente la partió en dos. Entonces empezaron a cerrar las puertas. Yo viajo con Jairo Varela, con el grupo Nietzsche, viajamos a los Estados Unidos a una gira porque teníamos el on-play de Cali Pachanguero pegado completamente. Hicimos 43 presentaciones y donde vino el problema con Jairo, entonces tuvimos una discusión y yo tomo la decisión de retirarme del grupo Nietzsche. Me quedo viviendo en los Estados Unidos, especialmente en Miami. Viví un año y regreso a Colombia, incursiono con la Cali Charanga. Soy fundador también de la orquesta Cali Charanga porque me fascina la charanga. Estuve con Rodrigo Gil, mi gran amigo, que en paz descanse. Estuve 11 años con ellos. Después de allí me fui hacia la ciudad de Bogotá, donde viví mucho tiempo. Pero en Bogotá fue donde ya las cosas se pusieron más turbias. Yo iba al Cartucho, yo iba a la L. Yo estaba cada día más deteriorado, hasta el tanto que el enemigo me tenía cantando en los burdeles de Bogotá. Eso es algo que ya, por ejemplo, ya no me llamaban a trabajar, me cerraron las puertas, mis amigos ya me tenían a un lado. Ya era un problema para la sociedad y para la gente. Entiendo que fueron tiempos muy difíciles, ¿no? Ya 24 horas prácticamente al día consumiendo y todo eso. Pero era un esclavo. Sí, paralelo a esto, Tuto, cuéntanos un poquito de cómo era tu vida sentimental. Supe que por ahí aparecieron 3 hijos de mujeres diferentes, ¿no? Mire la belleza que tenemos aquí, por Dios. Cuéntenos a ver. Pastor, pero eso es algo tremendo, porque cuando yo voy a mi encuentro con Dios, yo tomo la decisión de cambiar verdaderamente, porque me sentía muy mal. Unos amigos míos, voy a llegar hasta allí, unos amigos míos de Protejada me dijeron: te vamos a ayudar, te vamos a enviar a un lugar donde tú te vas a restaurar. Lo tomas y dije: sí, yo quiero ir. Entonces, cuando llegó el momento de irme hacia aquel centro de rehabilitación, me dicen: el jueves te vas para el agua. Y el mismo día me dice Álvaro del Castillo: Tuto, el jueves ensayamos porque tenemos concierto el domingo en Miranda, Cauca. Vas a ir tú, Tito Gómez y yo. Y dice: bueno, listo. Hay 2 millones de pesos para ti, vas a cantar 3 canciones, el jueves te damos el 50% y el domingo, terminando la presentación, te damos el resto. Y me dice Iván: bueno, hermano, el jueves se va porque ya conseguimos el cupo. Y viene la incertidumbre: bueno, ¿qué? ¿Lo tomo? ¿Lo dejo? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Entonces digo yo: bueno, Iván, ¿será que yo podré venir el domingo al concierto a Miranda? No, hermano. Después de que usted esté en ese lugar ya no puede salir. Usted lo toma o lo deja, yo no sé por qué. Tú dijiste que querías cambiar. Entonces tomé la determinación que debe tomar uno cuando uno desea verdaderamente algo para su vida. Dije: 2 millones de pesos, Dios me puede dar más de 2 millones de pesos. Yo quiero vivir una vida nueva, quiero ser libre, quiero ser salvo. Y ese entonces tomo la determinación y le digo a un amigo: bueno, regálame 20,000 pesos que los necesito. Y me fui a la invasión de Puerto Tejada y compré un paquete de cigarrillos Piel Roja y compré 10,000 pesos de bazuco. Los armé, me los fumé y después de que terminé de fumar me los pisoteé. Y le dije a la señora que me vendía la droga en su casa, le dije: señora, hasta hoy usted me ve en este lugar. Nunca más me va a volver a ver por aquí. Sí. ¿Por qué, Tuto? Porque mañana a las 5 de la mañana me voy a cambiar. Y desde ese día hasta hoy le puedo contar que hay un Dios grande que cambia, que restaura, que hace cosas grandes en la vida de una persona que toma la determinación de cambiar. Sí. Imagínense. Eso fue con despedida y todo, pues. Caramba, Tuto, eso no se hace. ¿Vos estás casado, Tuto? Todavía no. 3 hijos has tenido y seguís soltero. Bueno, muy bien, adelante. Y por ahí llega, ahora sí puedo llegar a la pregunta que usted me hace, pastor. Entonces, Dios hace una cosa, algo tan grande en mi vida, que ahora en este momento estoy disfrutando de la salvación. Porque
En el encuentro Dios me dio una promesa de Juan 1:12 de ser hijo de Dios, de vivir vida eterna. Y tú tienes que empezar a vivir tu vida desde ya. Tú eres salvo, desde ya tienes que empezar a disfrutar de tu salvación. Porque para eso el Señor nos llama, para que desde ya entendamos que pertenecemos al reino de los cielos, mas no al mundo. Hemos sido apartados por Él. Por eso entonces vienen las cosas bonitas que empieza a hacer Dios en uno. Porque yo antes... Espérate. Pero antes de eso, yo entiendo que en medio de tu loquiza y de tu vida eso, tú vivías con alguien, ¿no es cierto? Claro. ¿Y entonces cómo fue? Bueno, resulta de que... Oiga. Resulta que en el tiempo que yo estaba con el grupo Nietzsche, yo compartía con una dama y tenía planes muy grandes con ella. Y en ese momento ella quedó embarazada y ahí se formó el problema tremendo. No quiero tener, no, y no, págame, dame dinero para abortar, porque yo no quiero tener ese hijo, no me interesa. Y ahí se formó el problema y todo, bueno, eso fue tremendo. Entonces yo viajo a los Estados Unidos con el grupo Nice y ese año ya no regreso, ya al año siguiente. Perdóname, yo aclaro algo allí. Quien no quería era ella. Ella no quería, pero yo no. Dije, yo no te voy a dar dinero para eso, porque yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo tengo planes contigo, quiero casarme contigo, quiero vivir contigo, pero entonces ante eso no se podía hacer nada. Yo después de que regreso al año de los Estados Unidos, voy a buscarla, pero no la encontré. Y verdaderamente me tocó pedirle perdón a Dios en mi encuentro, pedirle perdón a Dios porque supuestamente esa criatura se había perdido y pues hubo tristeza en mi vida y hasta allí llegó, no, pues un día la incertidumbre, ni ella aparece, no, y quedé pues yo a la deriva sin saber nada, hasta hace 20 días, pastor. Hasta hace 20 días que Dios me da una tremenda sorpresa, porque Dios dice en su palabra que herencia de los padres son los hijos. Y lo más lindo es que cuando uno llega a Cristo, no solamente es bendición para nosotros, sino para nuestras generaciones. Y eso es tan grande que mi vida se partió en dos. ¿Qué pasó hace 20 días? Hace 20 días, lo que yo pensaba que se había perdido apareció. Explícanos un poquito de eso, a ver, queremos entender qué fue lo que se había perdido, qué era lo que dabas por muerto. Pues yo pensaba que la señora había abortado mi hijo, es una hija, pero resulta que apareció. A ver, que aparezca la hija, ¿cómo es? Venga para acá. Eso pasó hace 36 años. Esto fue hace 36 años, pastor, hace 36 años. Y Dios me da esa alegría hasta hace 20 días. Y esta era la hija que creyó que había muerto en aquel entonces. Dígame si Dios no es tremendo, hermano. Dígame si los caminos de Dios, los procesos de Dios no son eternos. Amén. Muchas gracias. ¿Qué significa para ti tener ahora a tu papá de la mano? Primero que todo, muy buenos días y darle gracias a Dios por este regalo tan grande, porque ustedes no se imaginan el sufrimiento que es convivir con una madre de piedra. Pero tranquila, Dios me tiene en este camino y me puso en el camino de mi papá, me puso en esta iglesia, en Misión Paz, porque aquí ocurrió este gran milagro, ¿sí? Amén, amén por ese milagro, porque ustedes no se imaginan la lucha. Yo le perdono a mi mamá todo porque sea como sea me dio el ser, ¿sí? De corazón se los digo. Hay que tener fe en Dios primeramente para poder perseverar, para poder sacar ese proyecto adelante, esos sueños que tienen cada uno de ustedes.
independientemente de las indiferencias que entre padres tengan a sus hijos, por favor, no les nieguen la oportunidad de saber quién es su papá, como me la negaron a mí. Es muy duro cumplir 18 años y no saber quién es tu papá. Si te vas a enredar con un hermano, con tu propio padre, con un primo. Es muy duro y muy difícil vivir esto. Pero yo le doy gracias a Dios porque me puso a mi papá en mi camino. Y vivo, en esos momentos soy la persona más feliz del mundo porque no solamente volví a nacer, ahora mi papá también está arrullando también. Yo quiero ampliar algo, mira. Yailin, ella fue criada por un hombre que tuvo el corazón para ser tu papá, ¿no es cierto? Fue el papá de crianza. Sí, pastor. Pero a sus 18 años él muere, ¿sí? Él fallece y ya ella queda con ese vacío del papá. Nunca su mami le había querido revelar quién era el papá de ella, jamás. Ya en ese vacío, ella empieza una búsqueda y una búsqueda titánica. Empieza a buscar por aquí, empieza a buscar por allá, iba, tocaba puerta. Usted se imagina que uno le tocara en la puerta, usted es mi papá, o sea, a mí me da algo, pues, o sea, yo digo, ¿cómo así? Yo tengo solo una hija, ¿hasta dónde salió? ¿Sí o no? O sea, una cosa tremenda. Pero en medio de todo esto, Yailin se encontró con alguien. Se encontró con una mentora de Misión Paz a las Naciones. Se encontró con una mujer que decidió poner su vida al servicio de Dios, que es su vecina. Y se prestó en amor para atenderla, para servirla, para compartirle el amor de Dios. Y allí ella, en medio de la angustia que cada día le iba provocando esto, el desespero por querer encontrar un papá que no sabía si existía, si estaba o no estaba, encontró en Amparito, encontró la mano de Dios para escucharla, para sustentarla, para atenderla. Y esa misma mano fue la que Dios utilizó para traerte a este lugar. Ya que usted no se imagina quién estaba en este lugar. Lo más crítico de esto es que me dan un nombre que no era mi papá, pero estaba cerca. Estaba subiendo mi primera escala y yo dije, Dios mío, haz que aparezca ya porque no puedo más. Aunque es duro esto, pero no puedo más. Y se dedicaron a la tarea a buscar y a preguntar y a preguntar. Cuando llegamos a la pista clave de los segundo puente que tocaba pasar, el doctor Miguel, quien ayuda actualmente en esta iglesia, fue de gran ayuda. ¿Qué hizo? Se dedicó a la tarea. Bueno, Alvarito, ¿usted es el papá? No, yo no soy. Entonces, pregúntele a Tuto, de pronto de los niches de allá. Bueno, y sí, así fue. Se dedicó tan fielmente a la tarea que se llegó el día viernes 5 en punto de la tarde. Yo no podía creer cuando el teléfono sonó. ¿Aló? Sí, Jennifer, ¿cómo estás? Te tengo una buena noticia, te voy a pasar a alguien que te prometí que te lo iba a hallar y aquí está conmigo. Ustedes no se imaginan lo feliz que esto me puso. Casi me hago atropellar por un mío de la felicidad. Me quedo corta ante esto porque para mí era increíble. Yo había encontrado a mi papá. No, esto no lo podía yo creer en mi vida. Dios mío, gracias. Lo primero que te di fue gracias. Lloramos juntos porque nadie se imaginaba este encuentro por teléfono. Cuando llegamos aquí el día de domingo, a mí se me doblaban las piernas, los nervios me iban comiendo poco a poco. La señora Amparo, que ha sido mi tutora, mi mentora, la que me ha ayudado, la que ha estado ahí, dándome el aliento, dándome esa posibilidad. Tranquila, mija, que yo le pedí mucho a Dios anoche que tiene que ser su papá. Y llegó mi papá. Dios mío, yo decía, no lo dejen de entrar, qué tal que no sea, qué miedo.
Tenía miedo a su reacción, la verdad era esa. Yo decía, uy, me va a rechazar. Pero créanme, todo fue tan hermoso, pero tan hermoso, que yo nunca me imaginé tener mi fotocopia al frente. Gracias, papá. Iglesia, Te quiero Dios. mucho, papi. Dios nos da oportunidades de vida, porque sus planes son eternos. Lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando hoy es la oportunidad de volver a nacer, ¿no? Tú dabas por muerta a tu hija, nunca te imaginaste que existía. Y cuando se sienta, yo estaba por allí parado cuando llega alguien y me dicen, ve, tú encontró una hija. Tú encontró una hija, o sea, yo encuentro mi billetera, me encuentro un reloj, pero una hija, Dios mío, qué hueso, mano. Y quedé así como medio tronado, pero ya después me acerqué a ver cómo era el tema y yo, wow, tremendo, mano. Cómo Dios, cuando uno llega a Cristo, mano, definitivamente uno vuelve a nacer. Ahora Tuto no solamente ha encontrado al Señor, no solamente fue restaurado de las drogas, no solamente tiene un nuevo proyecto de vida, tiene una hija, tiene unos nietos, ya tiene, mejor dicho, sí, tiene un hijo también ahí político, porque llegó también, tiene su yerno allí y toda la cosa. O sea, fue acogido nuevamente en familia. Dígame si eso no es una nueva vida, hermano. Dígame si eso es una nueva vida. No podemos dejar pasar por alto las cosas bellas que Dios hace, amén. En Juan capítulo 11, versículo 25, Juan 11, 25, dice la palabra: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amados, una de las grandes inquietudes en el corazón del ser humano es, bueno, ¿y qué va a pasar cuando yo me muera? Estamos aquí, pero después de que me muera, y aparecen todas las teorías habidas y por haber, ¿sí o no? Aparecen las teorías que le dicen a uno, no, mano, pues usted se muere y ya, hasta ahí fue. Ya no va a pasar nada más, apague y vámonos. Aparece el otro que dice, no, hermano, usted se va para el purgatorio, allá hay que meter unas misas aquí, meter un billete para que lo saquen de ahí y lo manden para el cielo, porque si no, para la paz y la mocha. Aparecen otros que dicen, no, usted va a reencarnar. Entonces póngale cuidado a la chuleta que va a meter ahora a mediodía. No sea que esté comiendo al tío Juancho ahí o al bisabuelo Juancho porque le reencarnó. Y aparecen un poco vainas raras, hermano. Cuando la palabra nos habla de que hay una resurrección y que la muerte no va a tocar a aquellos que estamos en Cristo, ¿sí? La palabra es clara en eso. ¿Qué pasa con la vida? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Porque todas las teorías chéveres y tal, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En Eclesiastés capítulo 12 está el predicador, dice que es Salomón, que está hablando precisamente sobre esa inquietud que todos tenemos de la vida. Y dice en el versículo 6 que el polvo vuelve a la tierra. ¿Qué es el polvo? O sea, el cuerpo. Todos recordamos que en Génesis Dios cogió con sus manos y de la tierra hizo al hombre y puso en él aliento de vida. Por eso yo digo y he recibido la revelación del Espíritu Santo de que Adán era negro, porque fue hecho del barro. Bendito Dios, aleluya. ¿Sí o no? Entonces Dios hace a Adán y pone aliento de vida. Cuando uno muere, este cuerpito, ¿para dónde va? Pues vuelve al polvo, ¿sí? Vuelve al polvo, vuelve a quedar de donde salió. Dice además en el versículo 6 que el espíritu, o sea, el aliento de vida que Dios puso en nosotros, vuelve a Dios, que fue el que lo dio. O sea, ya llevamos 2 de 3, somos seres tripartitos, seremos espíritu, cuerpo y alma. Ya sabemos para dónde va el espíritu, ya sabemos qué pasa con el cuerpo, pero el tema es el alma. El alma, que también es eterna, el tema es a dónde va a ir a parar. ¿Sí? Allí es donde está la diferencia. Y lo que Jesús nos está diciendo aquí, cuando nos devolvemos un poquito al versículo anterior, es que el alma va a tener un destino eternamente en la presencia, disfrutando de la presencia del Padre, o eternamente separado del Padre. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar con el alma. Entonces, el Evangelio de San Lucas nos habla de un ejemplo. Nos dice
de que hay un hombre, un rico, tenía mucho billete y vivía muy bien, la pasaba bueno él. Pero en la parte de afuera de su casa había un pobre, un mendigo llamado Lázaro. El mendigo no tenía nada que comer, la pasaba muy mal, estaba enfermo, llagado, y los únicos que se le acercaban eran los perros a lamerle las heridas. Mientras que el rico adelante se la pasaba de banquete en banquete, pasándola bueno, viviendo para sí mismo. Llegó el día donde los dos murieron. Y entonces el mendigo se fue, dice la palabra y lo describe como el seno de Abraham. O sea, ese que murió se fue de una vez ante la presencia del Señor. Ahí está descrito como el seno de Abraham. Es lo mismo, están los dos ladrones en la cruz del Calvario y está Jesús en el centro. Un ladrón le está diciendo a Jesús: entonces, ¿qué? Bate ahí, montemos una bacrín bien elegante, una bandola y nos regamos y tal. Y el otro le está diciendo: cállate, hombre bocón. ¿Sí? Dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, que el destino del alma de ese que murió efectivamente en la cruz, pero el destino de su alma era estar en el paraíso con Cristo. El destino del alma de Lázaro era estar también en el paraíso o en el seno de Abraham, como le llaman los judíos. Sin embargo, ¿qué pasó con el hombre rico? Dice que el hombre se fue para el Hades. Y el Hades es lo que representa ese lugar de tormento. De hecho, estaba allá. Y él veía a Lázaro en la buena. Entonces le dijo: Padre Abraham, dile a Lázaro que me mande aunque sea una gotica de agua. Mándalo para que me dé algo de agua porque aquí hace mucho calor. Esto aquí está terrible. ¿Y qué le contestaron? ¿Sí? ¿Qué le contestó el padre Abraham? Le dice: del monte para allá el infierno, del monte para acá está el Cristo. O sea, como quien dice, no hay tu tía que valga, mijo. Lo que nosotros decidamos y hagamos aquí en la tierra es lo que va a definir qué es lo que va a pasar con nuestra alma. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ir al Padre? ¿Cómo hacemos nosotros para asegurar una eternidad delante de Dios? Es más, para que nuestra eternidad desde ya sea una eternidad en Cristo Jesús. Juan capítulo 14 nos habla de eso, nos dice cuál es el camino al Padre. ¿Sí? Juan capítulo 14. Lo primero que necesitamos para ir al Padre es creerle a Él, es creerle a Jesús. ¿Cómo así creerle a Jesús? Mira lo que dice el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, perdón. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pues yo voy a preparar lugar para vosotros. Mira que Jesús se fue adelante a preparar el lugar de nosotros cuando ya nos separemos de este cuerpo, cuando venga ya la muerte. Si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y sabiendo a dónde voy, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, solamente a través de Jesucristo, a través de creer en Jesús, nosotros podemos llegar al Padre. ¿Qué necesitamos creer de Jesús? Primero saber, pero también creer en Jesús. Primero, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Eso lo tienes claro? ¿Lo crees? Uy, ¿los demás no lo creen? Bueno, váyalo creyendo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no es que haya sido un profeta o un hombre, un buen líder, no. Él era profeta y líder y todo eso. Pero la esencia de Jesús es que es el Hijo de Dios. Él se despojó de su condición de Dios y se vino aquí a la tierra. ¿Qué más necesitamos creer? Que Él nació aquí en carne y sangre. Eso es un elemento de fe fundamental para la vida de un cristiano. Creer que Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne y sangre, que nació a través de una virgen. A nosotros nos acusan y nos dicen: es que ustedes no creen en la Virgen, ustedes no quieren a la Virgen. Espérate, la Biblia dice que Jesús nació a través de la Virgen María. ¿Y qué era virgen? ¿Cómo pasó? No sé cómo pasó, no entiendo cómo pasó, pero pasó. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo, punto. ¿Listo? Porque así fue que nació nuestro Salvador, a través de una Virgen, la Virgen María. ¿Listo? Eso lo creemos, porque está escrito en la palabra. ¿Qué más tenemos que creer o debemos creer para decir: es que yo creo en Jesús, aquel que me conduce al Padre? Creer en el sacrificio de la cruz del Calvario, que Él murió y resucitó al tercer día. ¿Tú crees en eso? En esa muerte y resurrección Él derramó su sangre, y esa sangre es la que nos limpia de los pecados. Romano nos indica que la paga del pecado es la muerte.
El destino tuyo y mío por pecar es morir. Pero cuando Jesús va a la cruz del Calvario, Él dice, un momentico, yo tomo el lugar de ese pecador y yo muero por él. ¿Listo? O sea, hay derramamiento de sangre y la sangre de Cristo es la que nos limpia a nosotros de todo pecado y nos da vida eterna. ¿Estamos? ¿Por qué somos salvos? ¿Porque Jesús fue a la cruz? ¿Sí o no? ¿Será? Somos salvos porque recibimos. Él lo hizo, Él fue a la cruz, eso es una realidad. Pero esa sangre solamente puede limpiar a aquel que lo recibe a Él. Si no lo recibo, así le ayudo a la cruz, no puedo ir al cielo. No puedo recibir la salvación, no puedo recibir la eternidad. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, hay un pedacito que a nosotros nos toca. Él nos da el regalo de la salvación, pero si yo no recibo ese regalo de la salvación, que para mí es gratuito, a Él le costó su vida, le costó su sangre, pero para mí es gratuito, pero si yo no lo recibo, no pasa nada conmigo. ¿Me estoy haciendo entender el fundamento de fe de un creyente, de un verdadero hijo de Dios? Entonces, cuando yo entiendo esos principios, puedo decir, wow, yo le creo a Jesús. Y cuando yo le creo a Jesús, puedo decir, caramba, voy camino al Padre. ¿Listo? Primero, creerle. Lo segundo es conocerle. Hay que conocer a Jesús. Versículo 7, ahí de Juan donde estábamos. Juan 14 dice, si me conocéis, también a mi Padre conocerías. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. ¿Qué es conocerle? Conocerle, amados, es conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra. No me digas que tú crees en Dios, que tú le crees a Jesús y no estudias la palabra. Te estás engañando, tu fe está fracturada. Es una responsabilidad personal. Si tú piensas que con lo que aprendes aquí un día domingo es suficiente para tú decir, estoy listo, camino para el cielo, perdóname, te bajo de ese bus. Porque tú tienes que establecer una relación personal con Dios. Necesitas abrir la Biblia, necesitas estudiar, irte a los evangelios y empezar a conocer quién es Jesús. Y cuando termina los evangelios, seguir conociendo el libro de los hechos. ¿Cuáles fueron los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles? ¿Y qué fue que pasó aquí? ¿Qué nos enseñó Pablo por revelación? ¿Y cómo fue el cumplimiento del Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la palabra profética? Por eso uno se estudia la Biblia de tapa a tapa. Por eso vamos conociéndola. Y en medio de eso hay cosas que uno no entiende. Pero cuando le oramos al Espíritu Santo de Dios, Él nos trae revelación. Diga conmigo, revelación. ¿Y qué es revelación? Es cuando Él nos muestra aquellas cosas que aunque están allí, no las hayamos visto. Eso es revelación. ¿Sí? Entonces, si yo no conozco al Señor, si yo no me ocupo de estudiar la palabra, si yo no me ocupo de relacionarme con Él a través de la oración, sencillamente empiezo a vivir una vida religiosa, donde hago lo que me digan. Vea, usted para ser salvo tiene que saltar, entonces uno salta. ¿Ya soy salvo? No. O sea, eso no te dice la palabra. Y hemos vivido saltando, haciendo cosas, porque no hemos ido a la palabra a ver qué es lo que Dios dice acerca de Jesús. ¿Cómo es que está construido y por dónde es que llegamos al camino que nos lleva al Padre, mis amados? Eso es una responsabilidad personal. Nadie, absolutamente nadie, va a reemplazarla. Así que es responsabilidad de cada uno de nosotros conocer a Dios. ¿Qué cambió la vida de Tuto? Le empezó a cambiar el conocer al Señor. Imagínense, después de pegarse uno una loquiza, ese pedacito no lo vaya a tomar, ¿no? Uy, si me voy a despedir del pecado ahora y me meto una marihuaniza ahí para que nunca más, ya, la última, ¿sí? Me voy a apartar de la tiniebla esa que tengo por allá y toda la vaina, ya no más, nunca más fornication, así que este fin de semana vamos a pegarles con duro, ¿yo por qué no? Es que el conocerle es lo que hace que uno cambie, mis amados. Uno no cambia porque se lo impongan. Uno le pudo haber puesto una plana a mi tutico ahí a decir, vea, no meto más vicio, no meto más marihuana, no meto más bazuco, no y no. Eso no cambia a nadie. Pero cuando él se metió a conocer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo convenció.
Sí, me hago entender. Eso es lo que nos cambia. Aquí no se le prohíbe nada a nadie. Pero cuando tú empiezas y tú dices, uy, no, pero es que a mí me gusta esto del bazuco, me gusta esta vaina, pero me gusta más la presencia de Dios. No, yo empiezo a escoger y empiezo a acercarme a Dios. Por eso uno cambia, por uno se aparta de las cosas incorrectas y se empieza a acercar a Dios. Porque a veces la lucha nuestra es, Señor, pero es que a mí me gusta mucho eso. Y hacemos unas oraciones todas hipócritas. Señor, gracias porque me libraste de esa porquería del bazuco, de porquería. No, hombre, órele al Señor con sinceridad como usted es. A mí me tocaba decirle al Señor, Señor, pero es que tú sabes que yo qué hago, yo puedo hacer allá, ¿cómo hago para caminar contigo? Si yo oigo un rinton y ya el piecito me hace así, Señor, a mí la rumba, eso, moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo le heredé el guaguancó. Señor, ¿qué hago? Dios mío, bendito Padre, hace algo. O sea, ¿para qué le voy a decir que no me gustaba si sí me gustaba? Hágale su oración, Señor, Dios mío, bendito. Yo, Señor, hasta veo una cebolla y me la meto, me la absorbo, Señor. Y eso me mete al cerebro. Y Dios mío, bendito, yo por mí fuera, Padre. Mi palabra rema cuando florezcan las amapolas, aleluya. O sea, para ver qué me metía, ¿no? Háblele sinceramente a Dios. Entonces el Espíritu Santo sabrá que hay alguien con un corazón sincero. Es que nosotros somos débiles frente a la tentación. Nos seduce la tentación, claro. Pero si hay sinceridad y conocemos al Señor en esa sinceridad, Él nos va a ayudar. Él sabía que Pedro no era cualquier perita en dulce. Sin embargo, de esa manera, pero Pedro era un hombre genuino, sincero, ¿sí? Era espontáneo, le iba diciendo, Señor, le va a lavar los pies. A mí no me lava los pies, olvídese usted cómo le lava los pies. Si usted es Jesús, hermano, si no le lava los pies, usted no tiene nada que ver conmigo. Uy, báñeme. No, cálmate, tampoco te va a bañar solo los pies, ¿sí? O sea, el hombre era de extremos, pero era un hombre genuino, sincero. Estamos. Pero cuando conocemos, entendemos que así nos guste, no conviene, que así nos guste, a Dios no le agrada. Y si a Dios no le agrada, yo voy a preferir lo que le agrada a mi Padre. Ese es el camino, preferir lo que le agrada al Padre, hermano. Y para terminar, lo tercero es seguirle. Seguirle, necesitamos aprender a seguirle a Jesús. ¿Cómo así seguirle? Versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es hacer las obras que Jesús hizo. Si creemos en Dios, nuestras obras darán testimonio de la fe que tenemos en Dios. Harán testimonio. ¿Qué hizo Jesús aquí en la tierra? Jesús, por ejemplo, nos enseñó a perdonar. Está en la cruz siendo maltratado, vituperado, condenado por nosotros mismos. Él vino a salvarnos y nosotros lo crucificamos. Pero ¿cuáles fueron sus palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si Jesús actuaba de esa manera, nosotros aquí estamos llamados a perdonar. Entonces, en lugar de andar pensando cómo le tira el aceite caliente al marido de cabezón que tiene, usted dice, Señor, no lo merece, pero yo lo perdono, porque yo voy a andar como tú lo hiciste aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Qué provocó que en un momento dado hubiera alguien para hablarle del amor de Dios a Jennifer? De una mujer sencillita, pero que un día le dijo, Señor, yo determino que mi vida es para servirte a ti y voy a hablar, por como tú hablabas de las buenas nuevas de salvación, yo voy a hablar de las buenas nuevas de salvación. Y entonces ella se iba y le contaba a sus vecinas. Por eso Jennifer sabía que había una vecina de ella que tenía algo diferente. ¿Y sabes qué era lo diferente? Que estaba dispuesta a amar así no conociera, que estaba dispuesta a escuchar, a dar de su tiempo para escuchar las agonías de otro, cuando hoy en día nadie tiene tiempo para nada. Cuando ella llega donde su vecina, se encuentra alguien que la acoge con cariño, que la escucha, que dice, vamos a orar por eso, yo me voy a juntar a esa causa, vamos a pedirle a Dios que nos oriente. ¿Qué sedujo el corazón de Jennifer? Muy rico que haya encontrado a su papá, pero tu mayor regalo es haber encontrado a Dios. Ese es el mayor regalo que ella se lleva, haber encontrado el Padre de padres. Eso es lo que Jesús hacía. Eso es lo que Jesús hacía, conducirnos al Padre.
Hubo tanta gente porque dice, ay no, pero es que yo quiero con Dios, pero no, yo no le quiero servir. Es que Jesús vino fue a servir. ¿Cómo digo yo que creo en Jesús? ¿Cómo digo yo que lo conozco y no hago lo que Él hizo? Él vino fue a servir. ¿Usted cree que esos señores están aquí parados por qué? ¿Por bonitos que son? A ver, veo. Uy, Dios mío, bendito. Bueno, gracias a Dios están casados. Ahí cogieron una dormida y se casaron todos. Ellos están aquí sirviendo. ¿Y por qué están sirviendo? Porque fueron llenos del amor de Dios y aprendieron a caminar como Dios anduvo aquí en la tierra, como Jesús lo hizo. Y por eso vienen a servir. Por eso venimos a servir. ¿Sí me entiendes? Por eso abrimos nuestra casa para enseñar de la palabra de Dios. Y es que yo no me sé la Biblia. Usted no tiene que saber la Biblia. Usted lo que tiene que estar es lleno del amor de Dios. Y lo poquito que sabe de Dios, compártalo, que eso va a ser más que suficiente para transformar una vida. Pero queremos ir camino al Padre a nuestra manera, como a nosotros nos parece, como nos sintamos cómodos. Amado, para Jesús no fue cómodo despojarse de ser Dios para venir aquí a la tierra. Aquí una mamá le dijera, se me toma toda la sopa, el creador del universo, imagínense. Y María diciéndole, te me tomas la sopa, va a ir chancleta. Pero es que yo soy Dios. La sopa. Y a tomarse la sopita, man. Qué bello, ¿sí o no? Qué lindo Jesús, hermano. Aprender el oficio de su papá, carpintería. El creador del universo, tirando serrucho por una tablita, hermano. Uf. Esa es la vida del cristiano, amados. Esa es la vida del Hijo de Dios. Andar como Jesús anduvo. Humildad, obediencia, amor, sinceridad. Una vida para servir a otros, hermano. Queremos el camino al Padre. Queremos que la eternidad se manifieste en nuestras vidas. No le metamos tanta complicación a la vida. Y más bien vivamos lo sencillo como Jesús lo hizo. El Hijo de Dios era conocido como el carpintero. El Hijo de Dios era conocido como el Nazareno. El Hijo de Dios conocido como el Cordero de Dios. Dígame si eso no es tremendo, man. Dígame si eso no es vida, si eso no es eternidad. Y cuando tú empiezas a vivir de esa manera, sencillo,